peu ce que nous avons vu sur la première leçon. Et nous allons continuer donc avec la deuxième leçon qui commence un petit peu avec la cellule. C'est là où on s'était arrêté l'autre jour. Bien, nous avons vu l'autre jour que nous allons parler de l'organisation de notre corps, du corps humain. Nous avons parlé un petit peu des niveaux d'organisation de la matière. On parlait surtout du niveau atomique, du niveau moléculaire. On parlait aussi du niveau cellulaire. La cellule est l'unité de vie. C'est à ce niveau-là que nous parlons de vie, d'être vivant. Et puis après, nous avons vu que notre corps est dans le niveau individu. Donc le corps humain est formé par des appareils et des systèmes qui sont formés par des organes et qui sont formés par des tissus qui sont formés par des cellules. C'est une organisation complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Un être vivant, c'est un être qui est organisé et formé par des cellules. Rappelez-vous que ce sont des cellules eucaryotes. Donc, d'ailleurs, cet individu est capable de maintenir l'homéostase, la homéostasis, c'est-à-dire l'équilibre. Il est en équilibre avec le milieu et il est capable de s'adapter et d'avoir une évolution. Les espèces évoluent. D'ailleurs, elles peuvent obtenir l'énergie et obtenir la matière qui est nécessaire pour vivre. Elles peuvent se reproduire et d'ailleurs, elles se relationnent. Elles ont une réponse aux stimuli. Finalement, les organismes ont une croissance et un développement qui permet que l'individu soit plus grand avec le temps. L'être humain, rappelez-vous, nous sommes des animaux et notre espèce s'appelle Homo sapiens. Nous sommes formés de cellules de type eucaryote. Et ces cellules vont s'organiser pour former des tissus. Nous sommes hétérotrophes, c'est-à-dire nous devons nous alimenter d'autres êtres vivants, nous devons manger des plantes ou manger des animaux et nous sommes capables de faire les 3 fonctions vitales: la nutrition, la relation et la reproduction. Et l'autre jour, nous avons vu un peu la cellule. Nous avons vu que la cellule peut être prokaryote, et qui est très simple, ou eucaryote, qui est plus complexe. La cellule prokaryote et la cellule eucaryote ont certaines choses en commun, certaines caractéristiques en commun. Toutes les deux ont une membrane. Cette membrane délimite la cellule et la protège. Toutes les deux ont un matériel génétique qui normalement est de l'ADN. Et la cellule prokaryote la libre dans le cytoplasme, il est libre, et la cellule eucaryote a ce matériel, a le ADN dans le noyau cellulaire. Et finalement, toutes les deux ont un cytoplasme. Le cytoplasme est formé surtout par de l'eau plus des substances chimiques. Dans le cas de la cellule prokaryote, il n'y a pas d'organelle. Le seul organelle qui est, c'est le ribosome. Et dans le cas de la cellule eucaryote, il y a en plus les organites ou les organelles cellulaires. On peut dire les deux, cellulaires. D'accord? Comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, les vacuoles, ou bien le réticulum. On va le voir tout de suite.
Bien, veíamos por lo tanto que todas las células estaban formadas, ¿de acuerdo?, por la membrana celular, por el citoplasma, que era el líquido que tiene dentro con todas las sustancias químicas y los orgánulos celulares, si es que los tiene, y por un material genético que es quien se encarga de dirigir y de ordenar todo el funcionamiento del interior de la célula, que suele ser ADN, ¿vale?, en el caso de casi todos los seres vivos. Estas células sencillas se llamaban procariotas, y si luego las células se acomplejaban, es decir, sobre todo tenían sistemas de membranas en el interior en el que se realizaban determinadas funciones específicas, es decir, que tienen orgánulos, pues las llamaremos células eucariotas, y dentro de las células eucariotas serían células eucariotas animales, de las que estamos hechos. Pero bien, esto, pues, ¿desde cuándo se sabe? Pues evidentemente, para descubrir una célula, pues la célula no se puede ver al ojo, ¿vale? Porque la célula es una estructura pues muy chiquitita, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, con lo cual, hasta que no se descubrió el microscopio, hacia 1700, 1800, su mejora, pues no se conocían estas estructuras, no se sabía que todos los seres vivos estaban formados por estas partículas, estos ladrillitos con los que se construía la materia viva. Poco a poco se fueron descubriendo varias cosas y durante cientos de años incluso se fue elaborando lo que se llama la teoría celular, es decir, que se fue elaborando una teoría en la que se definieron ciertos postulados, que son básicamente los que están aquí escritos. El primer postulado, que nos decía que todos, absolutamente todos los seres vivos están formados por células. Esto, que parece muy obvio, hoy en día no lo era tanto, porque antes, pues incluso aquellos seres vivos muy pequeños, o aquellos seres vivos que parecían muy gelatinosos, o incluso partes de los seres vivos, pues pensaban que no estaban hechas por células, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un personaje muy ilustre en la historia de España, que es Santiago Ramón y Cajal, que descubrió el sistema nervioso y dijo que el sistema nervioso estaba hecho de células, y el hombre pues se tiró casi 50 años investigando para poder afirmar esto, ¿vale? Porque las células nerviosas son muy raras y muy difíciles de ver al microscopio, y más en una época, fijaos, que ni siquiera había electricidad, o sea que la luz era o con la luz del día o con la luz de la vela. Entonces, bueno, pues no era tan sencillo, ¿vale? Pero al final, poco a poco se dieron cuenta de que efectivamente absolutamente todos los seres vivos estudiados estaban formados por células. Además de ser la unidad funcional, ¿vale?, es decir, que están hechos de células, pues también se considera a la célula como una unidad funcional, antes era estructural. La unidad funcional, ¿qué significa? Pues significa que todo lo que funciona dentro de la célula, ¿vale? Es decir, dentro de la célula es donde ocurren todas las reacciones químicas que llamamos del metabolismo. Metabolismo son todas las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo, con las que obtenemos energía, con las que podemos mover los músculos, con las que estoy hablando ahora mismo, ¿vale? Son un conjunto de reacciones químicas que permiten todo esto, ¿vale? Y eso es el metabolismo. Por lo tanto, todo el metabolismo ocurre dentro de las células, así que la célula es la unidad funcional. Además, toda célula proviene de otra célula, es decir, una célula no puede existir si no había otra célula antes que ha dado lugar a una hija, por así llamarlo, ¿de acuerdo? Es decir, es la unidad de origen. Esto también, pues tardaron mucho en descubrirlo, porque antes pensaban que las células podían surgir así, ¡pum!, espontáneamente, ¿de acuerdo? Como era una cosa tan pequeñita, pues decían, bueno, seguro que en el agua se juntan las cosas y ¡pluf!, sale una célula, ¿vale? Pues bueno, poco a poco tuvieron que demostrar que efectivamente no existía generación espontánea, y por lo tanto, si había una célula es porque antes había habido otra célula, ¿vale? Y finalmente, decimos que la célula es la unidad de herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la célula está toda la información genética, toda la información que se necesita para formar un ser vivo. Y no solo eso, sino que en los millones de células que tiene mi organismo, todos los millones de células, cualquiera de las células de mi organismo, si yo la cojo y la saco y miro el ADN, tiene toda la información que yo he necesitado para ser yo misma, ¿de acuerdo? Es decir, todas las células de mi organismo tienen la misma información genética. Otra cosa es que la usen, ¿vale? Es decir, tienen los mismos libros, ¿vale?, las mismas recetas, pues para el color de los ojos, la altura, el tipo de dientes, el tipo de pelo,
Pero, claro, pues si yo voy a ser una célula que me voy a dedicar a ser un diente, pues solo necesito utilizar el libro para hacer dientes. Los demás libros no los uso. Pero sí que lo tengo en mi citoplasma, en mi núcleo, ¿de acuerdo? Tengo en mi núcleo toda la información genética. Vamos a ver un poquito de cerca la célula animal. ¿Cómo es la célula animal? Pues la célula animal tiene exactamente lo mismo que tienen todas las células. Tiene una membrana celular. ¿Vale? Luego veremos cómo es un poquito su estructura y su función. Y luego tiene también un citoplasma, ¿de acuerdo? Y finalmente dentro tiene un ADN. Esas tres cosas o esas tres estructuras son propias a todas las células. ¿Pero qué tiene además la célula animal? Pues tiene orgánulos. ¿Qué es un orgánulo celular? Pues un orgánulo celular simplemente es una estructura que tiene una membrana, ¿vale? Es decir, igual que la membrana de la célula, pues por dentro estos orgánulos también son membranosos. Casi todos, menos los ribosomas, todos son membranosos. Entonces tienen una membrana. Bueno, tampoco son membranosos el citoesqueleto, pero ya lo veremos. Dentro de esa membrana hay ciertas sustancias que dan lugar a una función, es decir, cada orgánulo celular va a ser una estructura en la que se realice una determinada función. Es como una ciudad. Fijaos, el núcleo, que es un orgánulo celular, ¿qué función tiene? Proteger el ADN, ¿vale? Luego estará el retículo endoplasmático, luego lo veremos con más tranquilidad. Es la fábrica, los que construye, ¿de acuerdo? Se dedica a fabricar. Claro, si yo fabrico, también necesito un sistema que me transporte las cosas. ¿Quién va a ser el repartidor, por así decirlo? ¿Vale? Pues el repartidor va a ser un orgánulo celular que se llama el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi pues va a meter las sustancias dentro de unas cajas que se llaman vesículas, y estas vesículas pues pueden evolucionar y dar lugar a un lisosoma, ya lo veremos, o pues pueden ser transportadas al exterior y se liberan al exterior, por ejemplo. Bueno, pues para todo esto también, ¿qué necesito? Necesito energía, obviamente, ¿de acuerdo? Necesito un enchufe a la red, ¿vale? Para poder trabajar, ¿vale? Una conexión eléctrica o como lo queramos llamar. ¿Quién va a producir la energía que necesita la célula? Pues un orgánulo que son las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué es lo que van a usar? Pues van a usar los nutrientes, ¿vale? De lo que nosotros nos alimentamos, y con ello van a obtener energía. También hay otros sitios que son los almacenes, ¿vale? Que son las vacuolas. Aquí se almacenan sustancias que pueden ser utilizadas, o incluso a veces se almacenan sustancias que son tóxicas y no sabe la célula muy bien qué hacer con ello, como cuando tenemos desechos radiactivos nosotros en la Tierra, pues igual. Y entonces lo meten en las vacuolas y luego ya pensará qué hacer con ello, ¿vale? Y pues también hay otro tipo de orgánulo que se llama ribosoma, que son muy chiquititos, y en el caso de la célula eucariota suelen estar pegados aquí a las fábricas, ¿vale? Que son los que fabrican proteínas. Ya lo veremos, ¿vale? Entonces es una estructura compleja, todo es muy complicado dentro de la célula, todo está muy equilibrado, muy organizado, y se hacen las cosas rapidísimamente, y casi todo lo que ocurre en la célula tiene que ver con reacciones de tipo químico, ¿vale? Aquí tenéis otro dibujo, donde la veis pues más como un corte, como si lo hubiéramos cortado como en media naranja, ¿vale? Dentro de esto tenemos los orgánulos, los repasamos otra vez, ¿vale? Tenemos el núcleo, dentro del núcleo está el ADN, nos acordamos, y tiene una membrana que lo envuelve, que es la membrana nuclear. Dentro del núcleo hay una región que se llama nucleolo, ¿vale? Este nucleolo lo que hace es fabricar los ribosomas, que los vimos anteriormente. Pegado al núcleo tenemos un sistema de membranas, así como muy repegadas, así como sacos, como sáculos, como bolsitas de basura, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser de dos tipos: liso, ¿vale?, que es este, y el rugoso, que sería este, que es muy parecido, pero que tiene puntitos encima. Estos puntitos que tiene encima son los ribosomas. Tanto el liso como el rugoso fabrican, ¿de acuerdo? El rugoso, retículo endoplasmático rugoso, va a fabricar proteínas, y el retículo endoplasmático liso va a fabricar lípidos, grasas, ¿vale? Es fácil, la L de liso con lípido. Como decíamos, todo esto, una vez que está fabricado, se mete en vesículas y va hasta el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se maduran
¿vale? Es decir, se terminan de fabricar las cosas. Imaginaos, como si yo fabricara ladrillos, los llevo aquí y aquí pues los pinto, los barnizo, los empaqueto, los pongo en cajas y ya pues los llevo donde crea que pueda ser útil tener ladrillos, ¿vale? Pues para reparar la membrana, por ejemplo, o a lo mejor lo llevo a la sangre, lo mando a la sangre para que se repare un tejido porque se ha hecho una herida, por ejemplo. A veces estas vesículas que se generan del aparato de Golgi se utilizan, ¿vale? Dentro tienen unas sustancias que degradan, que rompen, que deshacen y las utilizan también pues para degradar sustancias que hay dentro de la célula. Por ejemplo, si un orgánulo se pone viejito, ¿vale? Pues entraría en esta vesícula, lo romperían, lo desharían y luego pues lo tirarían como si fuera pues restos o basura, ¿vale? Decíamos también que están las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos celulares que nos proporcionan energía o producen energía. Estaría el centrosoma, que está formado por dos centriolos, y este centrosoma va a fabricar lo que llamamos túbulos o andamios, es el andamiaje de la célula. Luego veremos una imagen en la que se ve mejor, ¿vale? Y finalmente pues tenemos la membrana plasmática, como decíamos, y el citoplasma que tenemos alrededor. Vamos uno por uno. Vamos a empezar por el núcleo. El núcleo es, digamos, el centro de operaciones de la célula. Dentro contiene el ADN. El ADN es como el libro mágico de recetas que permite que todo funcione en la célula. No hay nadie que tenga memoria en la célula, entonces cada vez que a la célula se le ocurre hacer alguna cosa, como fabricar grasas o fabricar músculo o fabricar lo que sea, tiene que ir al núcleo, tiene que ir al ADN y tiene que leer la receta, ¿vale? Entonces, si ese ADN se estropea, la célula ya no sabe fabricar nada. Por eso, digamos que la célula, entre comillas, entendedme, decidió en un momento dado de su vida inventarse esta estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Imaginaos, el ADN es el rey y dijo, tenemos que proteger al rey. ¿Cómo protegemos al rey? Pues lo metemos en una muralla. Hacemos una muralla, una doble muralla, ¿vale? Por un lado está la muralla de la membrana plasmática de fuera, pero luego le voy a poner aquí otra membrana, por si acaso, porque es tan importante que no se puede estropear, ¿vale? Entonces el ADN está encerrado, pero el pobre rey al final es prisionero, ¿no? En su castillo y no puede salir de aquí. Entonces el ADN se encuentra encerrado, se encuentra dentro de esta estructura que es una membrana plasmática, ¿vale? Y todo este ADN pues, va a ser el que dé lugar a todas las órdenes que ocurren en la célula. Dentro de ello hay una parte del ADN que se agrupa y se pone así como una bolita, ¿vale? Que se llama nucleolo, y el nucleolo tiene el ADN que fabrica que tiene, digamos, la receta para fabricar los ribosomas, que son muy importantes porque son los que fabrican las proteínas, que es de lo que estamos hechos, básicamente de proteína. Ya sabéis, la carne está hecha de proteína, ¿vale? Entonces los ribosomas son los trabajadores, entre comillas, que fabrican, sintetizan, que es como se dice en biología, las proteínas, ¿vale? Y eso, el libro de receta se encuentra en el nucleolo, ¿vale? Está en el ADN, pero está en una región que se llama nucleolo dentro del núcleo. Pensad que estamos hablando de esto, ¿vale? No es una célula, es el núcleo nada más. ¿De acuerdo? Otro orgánulo súper importante, y ya lo dejamos por hoy, sería la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo muy raro, entre comillas, porque esta mitocondria, si la veis, pues es bastante complicada, es un orgánulo complejo, ¿vale? Esta mitocondria, si nosotros la analizáramos bien, pues parece prácticamente una bacteria. Si nosotros vemos una bacteria y una mitocondria, son casi iguales, ¿vale? Lo que ha hecho pensar a muchos investigadores que a lo mejor fueron bacterias que en algún momento la célula quiso comer y se quedaron atrapadas en el interior y al final acabaron colaborando, es decir, la mitocondria colaboraba con la célula y entonces la célula la dejó vivir dentro de ella, ¿vale? Actualmente todas las células eucariotas tienen mitocondrias y son digamos, la central energética de la célula, ¿de acuerdo? Es decir, la mitocondria es la que proporciona la energía. ¿Cómo se proporciona esta energía? Pues muy importante, y esto hay que sabérselo, ¿vale? Realizan un tipo de reacción química que se llama respiración celular, ¿vale? La respiración celular, que no es lo mismo que la ventilación pulmonar, ¿vale? Sino es una reacción química que se produce dentro de las mitocondrias.
¿Y en qué consiste? Consiste en que cogen el azúcar, esto es azúcar, chicos, ¿vale? Esto es azúcar, glucosa para ser más exactos. Cogen el azúcar y cogen el oxígeno ha entrado a nuestro cuerpo a través de los pulmones, ya estudiaremos cómo, ¿vale? Entonces, tanto el oxígeno como el azúcar entran aquí, ¿vale? Vienen por la sangre, pasan a la célula y de la célula entran a la mitocondria. ¿Y qué pasa una vez en la mitocondria? Pues que se dan un montón de reacciones químicas, chin, 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 y al final lo que se obtiene, ya las estudiaréis si seguís estudiando biología, se obtiene energía, es energía química, ¿vale? Esta energía es energía química, que será la que va a abastecer, va a dar energía a todos los procesos que hay en la célula, ¿vale? Cualquier trabajo, cualquier proceso requiere un aporte de energía. Si no aportamos energía, pues no, las cosas no tienden a ordenarse, todo lo contrario, tienden a desordenarse. Y la célula es una estructura muy ordenada y necesita mogollón de energía, ¿vale? Por eso ingerimos los nutrientes y digamos que aportamos a nuestro organismo todos esos azúcares que necesitamos para obtener nuestra energía. Muchas veces lo sabéis, cuando decimos me siento súper cansado, mareado, ¿vale? Pues muchas veces es que te falta azúcar sencillamente y te dan un sobrecito de azúcar y ya otra vez te pones en marcha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el azúcar, digamos, es el motor, ¿vale? Es el combustible que utilizan las mitocondrias para conseguir energía. Claro, ¿qué pasa? Que no solo se consigue energía, sino que también hay un material de desecho. Este material de desecho es el CO2, el dióxido de carbono que sale por nuestros pulmones y el agua, ¿vale? Seguro que os habéis dado cuenta alguna vez que incluso aunque yo no beba en toda la mañana, pues voy al baño, ¿vale? ¿Por qué voy al baño? Porque mis mitocondrias están continuamente trabajando, haciendo respiración celular y eso produce agua, ¿vale? Ese agua irá a los riñones y será expulsado a través de los riñones. Es decir, que aunque yo no beba agua, pues al final orinaré porque se produce agua en la obtención de energía, ¿vale? ¿De dónde sale el CO2 y el agua? Pues sale de aquí. Estos átomos que entran, fijaos, estos son átomos, ¿os acordáis? ¿Vale? 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos y otros 2 oxígenos de aquí. Estos átomos entran aquí, realizan un montón de gestiones, de reacciones, pero los átomos no pueden desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces tienen que volver a salir. Lo que pasa es que salen con una forma, digamos, de una molécula de baja energía que se llama, ¿vale? Que son moléculas más sencillitas y ya no tienen energía, ¿vale? El azúcar es una molécula de la que se puede obtener energía. El CO2 y el H2O no son moléculas energéticas, no puedo obtener energía de ellas, ¿vale? Pues esto más o menos sería el funcionamiento de la mitocondria. El próximo día seguimos con las demás, ¿vale? Hasta el próximo.